buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, no sé por qué agarré yo el micrófono primero y para probar que se escucha muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Acá, volviendo a casa, para mí, en mi caso, ¿es la primera vez que venís a Rosario, a Venado Tuerto? Mirá, ya me tuve el furcio. Acá en Rosario. Acá en Rosario, Venado Tuerto, este barrio de... ¿Es la primera vez que venís a Venado Tuerto? Sí, la primera vez que vengo a Venado. Recién llegada, llegué hace 5 minutos. Bueno, bienvenida. Te doy la bienvenida en nombre de todos los venadenses que ya nos fuimos también, de los que ya no de los venadenses que andamos por el mundo también. Hola, Lucas. Bueno, introducimos, no sé, arrancamos. Estamos con un asunto que es hablar de la literatura y de la escritura, el oficio literario y el mercado editorial cuando no se desarrolla en Buenos Aires, digamos, del otro lado de la General Paz, o como Borges insinuó, del otro lado del Arroyo del Medio también, como lo pensamos desde este lado del Arroyo del Medio. Viste que hay un poema de Borges que se refiere a eso, el poema que le dedica a su abuelo. Bueno, Lucas. Yo no sé qué decir, no sé por dónde arrancar. Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, no tenía pensado arrancar, pero como venadense, de algún modo, que trasladado a Rosario, que es una ciudad un poco más grande, pero que sigue siendo un costado del mundo cultural en la Argentina, se me ocurre primero una anécdota que tiene que ver con algo de lo que trata esta mesa, ¿no? Hace unos años también se había dado una charla parecida, que es un tema bastante recurrente, digamos, el de la relación con Buenos Aires, el centro, la periferia, qué hacemos desde este lado, qué se hace desde Buenos Aires y demás. Yo me acuerdo que había buscado una serie de datos, a mí me gustan mucho los datos, y pensar las cosas en función de los datos duros, que son algunos de los datos que fui a revisar ahora de vuelta, y me acuerdo que los había dicho en una charla, y la respuesta que obtuve fue y a mí qué me importa, básicamente, fue de uno de los que escuchaba, y a mí eso me dejó pensando, en principio porque me da que, digamos, me instaló la pregunta de cómo pensamos los consumos culturales, digamos, qué nos interesa de lo que hacemos y por qué tenemos el trato que tenemos con la cultura. Es decir, si leemos tal o cual cosa, muchas veces uno piensa que lo está haciendo sabiendo qué es lo que consume, pero que en realidad no, es un consumo que lo hace y una vez que termina de leer, deja el libro y ya no le importa demasiado qué pasó detrás de ese libro, ¿no? Lo cual pone en un lugar bastante ingrato a todo el mundo del libro. Es decir, todas esas personas que trabajan, desde el que escribe hasta el que edita, pasando por los que imprimen, los que distribuyen, los que están en las librerías, que de algún modo son los artífices de que ese libro llegue a las manos de un lector, ese lector lo lee, lo deja en la mesa y se despreocupó por completo de todo ese otro mundo, ¿no? Y eso me parece a mí que genera un primer punto para pensar el problema del libro como objeto dentro de un mercado y en una economía como la Argentina, que tiene que ver con las escalas, tiene que ver con las dimensiones de las editoriales, tiene que ver con los lugares geográficos donde estamos y cómo eso se da digamos, eso construye un mercado en el cual tiene una determinada función. Digo, no es lo mismo escribir, editar y vender libros en Rosario que hacerlo en Buenos Aires, por la precisa razón de que hay un paquete de personas más en Buenos Aires y por lo tanto hay un mercado mucho más grande y por lo tanto hay mucha más atención, mucha más dinero, muchas más cosas que generan más oportunidades. Y por otro lado, me generaba la pregunta, esa respuesta que tuve, acerca de el lugar que tiene la literatura, puntualmente, la cultura podríamos decir en general, en las vidas de todos nosotros, ¿no? Porque aquellos que leemos, escribimos, que estamos en contacto con los libros más o menos cotidianamente,
le podemos dar un lugar de importancia significativo, casi que fundamental para nuestras vidas, pero si uno se corre 2 metros de ese lugar, encuentra con que los libros mayormente no le importan a nadie y la literatura mayormente no le importa a nadie. Y si uno ve los datos, encuentra con que se lee bastante poco y que los que leen no son los que uno esperaría que lean y los que no leen son los que uno esperaría que lean. Básicamente, en términos concretos, el principal público lector que hay en la Argentina hoy son los pibitos, son los adolescentes de 3 a 17 años. El principal público no lector que hay en la Argentina son la gente adulta que está en plena actividad laboral. Hay una relación directa entre ocio y lectura y una relación indirecta entre plenitud laboral y lectura. Es decir, cuanto más activo se está en la vida laboral, más inmerso se está en la dinámica cotidiana del ganarse el pan, menos se lee. Cuanto más está en una etapa formativa, con más tiempo de ocio y recreativo, más se lee. Esto a mí me suena en principio contraintuitivo y me da un nuevo marco como para decir, che, la puta, por ahí lo estábamos pensando al revés y mucho de pensarlo al revés hace también de por qué uno se sorprende con las cosas que por lo menos yo me sorprendo muchas veces o hasta a veces me enojo, que es con la cantidad de libros que andan dando vuelta y las características de esos libros, por qué no les va bien a los que yo diría que le tendrían que ir bien y le va bien a los que yo diría que le tendrían que ir mal. Digo, de algún modo toma otra dimensión ese mercado del libro en el cual uno a veces pierde noción de que se está insertando cuando escribe o cuando edita o cuando vende libros y que en realidad es lo que termina teniendo mucho más peso que la voluntad o el placer individual de cada uno cuando se mete en esta cuestión, ¿no? ¿Voy yo? Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Me voy a presentar. Ya me presentaron, pero voy a contar qué hago. Yo soy escritora y también tengo una librería en Buenos Aires, pero nosotros trabajamos desde Salvaje Federal con literatura editada y producida en las provincias. Entonces trabajamos con pequeñas editoriales. Además tengo un libro que salió recién y va a estar presentándose mañana en una editorial de Rosario, Beatriz Viterbo. Digo, yo escritora desde Buenos Aires, edito en una editorial rosarina. Cuento esto para que más o menos vean qué hago y cuál es mi posición desde ese lugar. Me parece que lo que decís vos es, bueno, obviamente súper interesante y siempre yo pienso en el rol del lector y qué le estamos pidiendo al lector, ¿no? Y si está bien o no pedirle al lector que tenga que leer o que tenga que tener el tiempo o que tenga que tener la guita para comprar algunos libros o que quiera leer, no sé, Selva Almada, que es mi socia, o Florencia Meli, si quiere, o lo que sea, no sé. Digo, son discusiones que siempre se dan, para mí son súper interesantes, me parece, yo personalmente creo que si estás leyendo está bien que leas lo que leas y creo que como librera voy a decir, el rol nuestro también es formar lectores y contagiar, digo, ¿no? Cuando uno hace cualquier militancia, ahora que se está haciendo tanta militancia política, digo, ¿no? En contra y a favor, cuando uno hace una militancia por la literatura en este caso, no solo hace una militancia, nosotros por ejemplo, vendiendo y eligiendo comercializar y difundir literaturas que se venden como de esta feria o viniendo nosotras desde Buenos Aires, estuvimos en Santa Fe y ahora estamos acá en Venado, no solo haciendo esto, sino también pasando libros, contándole a amigos, hablando, digo, ¿no? Lo que creo que eso también lo hace, yo lo hago como lectora, ni siquiera como librera. Entonces, creo que también son conquistas que uno tiene que ir dando. Después es verdad que se le... Todo lo que decís obviamente es verdad. Pero no sé, yo capaz soy más utópica y pienso decir, bueno, a ver cómo podemos cambiar esto. Mi militancia en este caso con los libros es eso, elegir, difundir otro tipo de literatura que también a favor de los lectores nos damos cuenta que no se difunde en tantos lados, en otros lados de las provincias. Por eso para mí estas ferias del libro
que se hacen en distintos lados del país son tan importantes para poder encontrar y descubrir autores y editoriales que en general no se consiguen, hasta mismo en Buenos Aires. Si vas a cualquier librería grande en Buenos Aires, no hay un montón de otra literatura que se busca, y la verdad, nosotras como librería lo vivimos, que la quieren, o sea, desde Buenos Aires, nuestro mayor público es desde las provincias, no es desde Buenos Aires. O sea, lectores del Chaco que me piden autores del Chaco porque del Chaco no consiguen libros. Entonces ahí no es tan lineal lo del lector. El lector, también está ese lector que no consigue en una provincia un autor de su provincia. Creo que es complejo, por eso también yo trato de ser un poco más piadosa con el lector al exigirle que lea lo que yo quiero, lo que yo pienso que está bien o lo que sea. Porque creo que tiene que ver con un montón de variables, como la económica, como la distribución, ¿no? Y capaz un pibe se compra un libro, quiere leerlo y no quiere saber más nada, ni leer la contratapa, ni leer la vida del autor, ni acordarse cuál es el autor. Y también está bien. Bueno, yo comulgo con ambas ideas, con lo que estamos diciendo, estoy totalmente de acuerdo. Voy hacia lo anecdótico también, esta situación de... Bueno, yo edito sobre todo literatura y ensayo, y trato de pensar siempre cómo es la cuestión de... ¿Cómo hago para vender un libro más, viste? Con respecto a lo que vos mencionás de la difusión, y de cómo a veces, como vos decís, un chaqueño que está buscando un libro de otro chaqueño y no lo consigue en Chaco, y menos se va a conseguir en Buenos Aires porque es difícil que llegue, y a veces llega, pero en Buenos Aires hay 1000 librerías, y desde el interior, ponele, desde el resto del país, cuando editamos, mandamos a Buenos Aires, mandamos una cantidad de libros posible, porque tampoco hacemos miles de ejemplares, porque nos clavamos y hacemos miles de ejemplares y no sabemos cuánto vamos a vender. Entonces hacemos poco, mandamos poco a Buenos Aires, y por ahí hay en 2 o 3 librerías una cantidad más o menos digna, pero 3 librerías entre 1000, ¿no? Y por ahí yo voy a feria en Buenos Aires y llevo los libros de literatura y llevo libros de ensayo, y me es más fácil ofrecer los libros de ensayo en los cuales a lo mejor no es tan importante el nombre del autor, pero sí el tema que toca el texto, la temática que aborda. Y al revés me pasa en Rosario, por ahí, porque muchos autores viven en Rosario, algunos son venadenses que viven en Rosario, como el caso de Lucas. En Rosario me es más fácil ofrecer los libros cuando son personas que o son conocidas o por ahí no son tan conocidas, pero suena el nombre, lo conozco, es amigo de tal. Y es más fácil vender los libros de literatura, y los de ensayo no tanto. Se diluye más el ofrecimiento del libro de ensayo a nivel local. Se ve que el libro de ensayo tiene más una proyección como que no se traspasa la problemática a la cuestión territorial. Igualmente, en el libro de Bourdieu, sobre el texto que está en Intelectuales, Política y Poder, que hay un texto que se llama Una revolución conservadora en la edición, cuando describe el campo editorial, toma también el eje como el centro es París y después está literatura de provincia, de Provence, ¿no? Y la descripción es la misma. Hay un centro que concentra la oferta y el mercado, como vos decís, está todo el mercado, la cantidad de gente que está ahí. Y, o sea, no es un problema exclusivo de nuestro. En Brasil lo mismo, Río y San Pablo concentran el mercado editorial, y el resto de Brasil, o sea, Brasil es gigante, un país enorme. Estuve hace poco en Maceió y me dicen los escritores y los editores, decían, tenemos los mismos problemas, o sea, la descripción es la misma, bien, ok, este es el problema. Desde un centro, desde donde se imprime el libro, ¿no? Vos decís, acá está la fábrica, y lo que se reparte cerca de la fábrica se accede rápidamente, fácilmente. Y cada vez que te alejas de la fábrica es como que se diluye mucho más.
Yo lo que veo, para mí, la clave de lo que tenemos que pensar pienso, ¿no? Que está a nivel de difusión. Y creo que estar cerca de los centros de difusión es una ventaja. Y creo que estar cerca de ese periodista o de ese medio de comunicación, acá en Venado Tuerto, los medios de comunicación que llegan son, bueno, está Juan, lo vi, hola Juan, tenemos un par de medios de comunicación acá en Venado, 2 o 3, ¿no? Pero la mayoría de la gente lee los medios de afuera, mismo en Rosario también se lee el diario nacional, la tirada nacional, tenemos Página 12 y Rosario 12. Rosario 12 circula en Rosario, no llega a Buenos Aires. Y creo que tenemos ahí un ¿Pero problema. internet? Por internet, sí, pero ¿a quién le podría interesar Rosario 12 fuera de Rosario? No sé, pero bueno, mismo en Rosario. Es que ahí me parece que está el punto de esto que mencionábamos, ¿no? De la concentración. Como para ponerlo en números concretos, para mostrar lo alevoso que es. Vos decías, hay 1000 editoriales, mil librerías en Buenos Aires, hay 1500 a nivel nacional. Es decir, el 70 y pico % están concentradas en Buenos Aires. En Buenos Aires se editan 16.000 títulos solamente en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires 4.700 y en el resto del país no llegan a 1.000. Digo, nosotros en Santa Fe estamos bastante mal, estamos por debajo de San Juan, Córdoba está mejor que nosotros, que es como la provincia con la que siempre nos comparamos. En Santa Fe no se editan ni 1.000 libros, digamos, ni 1.000 títulos por año. Quiero decir, muchas veces los problemas... Imagínate Santiago del Estero. Santiago del Estero, concretamente, ya sé porque conozco. 100 libros, 100 títulos por año. A nivel distribución geográfica, en Santa Fe tenemos menos de una editorial cada 100.000 habitantes. El único lugar que pasa de una editorial y media cada 100.000 habitantes es la ciudad de Buenos Aires. Esto hace también a cómo escribimos, a qué queremos leer, hace de que lo que escribamos no le interesa a nadie. Yo no lo pienso tanto por exigirle al lector que se interese y que preste atención, no. Pienso al revés, cómo se conforma ese mercado y de algún modo dónde estamos queriendo jugar quienes nos interesa más o menos este asunto de los libros. Y ahí también me parece que entra a jugar en este nivel de concentración la cuestión estética, para decirlo en términos rimbombantes. Quiero decir, hay una suerte de establishment cultural instalado que escriben cosas que le interesan a los porteños, que escriben cosas que viven los porteños, que nos mandan cosas que le discuten los porteños, y nosotros no nos queda otro que consumirlo, y la única posibilidad que tenemos para escribir y poder más o menos meternos en diálogo es hacer nuestra gracia provinciana para porteños. Entonces tenemos el escritor provinciano que escribe cosas de chaqueños para porteños, cosas que escribe de santafesino para porteños, de Tierra del Fuego, de fueguinos para porteños. Escriben cuestiones que son las que conforman ese mercado. ¿Está bien? ¿Está mal? No, es el mercado. Y estaría mal pensar que tenemos derecho a que nos atiendan y nos presten atención porque justamente no le importa a nadie quizás lo nuestro. Y eso también es una regla que me parece a mí que hay que tener presente a la hora de pensar la cultura, porque si uno observa también las políticas culturales que se dieron, dejadas al azar de los gustos, las inquietudes, la veleidad de los escritores y los mundos culturales, terminó confluyendo en que es una cultura de nicho, de grupitos, autocomplaciente, en la cual banca el Estado pone guita, pone guita, pone guita, nos abrazamos entre nosotros y Argentina tiene, por ejemplo, una caída sistemática en las exportaciones de libros. ¿Qué política cultural proyecta la Argentina hacia el mundo? Ninguna. Es decir, Argentina no tiene conformado un esquema federal de política cultural en la cual los escritores tengan alguna razón de ser. Hoy escribir es simplemente hacerlo porque a uno le gusta, juntarse con amigos, te leen, una editorial trata de sobrevivir, si el Estado pone mejor, si el Estado no pone, posiblemente tenga muy mala suerte. Yo coincido con que no hay una política federal en cuanto a la cultura, no solo en los libros, y todo. Digamos, creo que este país, y lo que decís vos es verdad, en España les pasa lo mismo, en Europa pasa lo mismo, siempre se habla de centro y periferia.
No coincido específicamente con lo que decís de la literatura, que se escriba quizás por lo que yo sé o lo que yo leo, donde yo me muevo. Por tu militancia, digamos. Y te voy a poner mi caso. Yo, como escritora, voy a hablar ahora, voy a volver a repetir, yo escritora porteña, edito en una editorial de Rosario. Quizás para mí hay una gran diferencia entre lo que son las grandes editoriales en Buenos Aires y lo que son el resto de las editoriales. Acá creo que está la COP, que trabaja, digamos, y no sé, ahí está Mercedes, que editó con Alto Pogo, Mercedes Bisordi de Santa Fe, Alto Pogo de Buenos Aires, una pequeña editorial que para mí puede ser igual que la tuya. Exacto. Entonces digo, me parece que cuando hablamos de Buenos Aires o cuando hablamos de editoriales porteñas, hay una gran diferencia y podemos decir nombres y si querés decimos nombres de autores también. Digamos, no es lo mismo Planeta, no es lo mismo Random, no es lo mismo Alfaguara, no es lo mismo eso que una pequeña editorial como, digo, Alto Pogo, porque la vi de Mercedes si me acordé, hay un montón. Y muchas que están editando autores de provincia. Y me parece que cuando hablamos como escritora, te lo voy a decir, por lo menos la literatura que a mí me gusta y la que yo leo, y creo que es la que también vendemos nosotros en Salvaje, yo jamás estoy pensando para quién escribo. Primero no estoy pensando quién me va a editar. Primero estoy pensando en el lector y menos voy a pensar quién me va a editar. O sea, yo escribo porque tengo ganas de escribir y porque quiero escribir y porque me gusta escribir y porque me atraviesa la escritura. Ahora, si yo escribo como porteña, o te parece que mi escritura tiene la influencia de un chileno, o esto, o lo otro, la verdad que eso escapa de mí y creo que yo no entiendo a un autor que pueda pensar en escribir para que lo va a leer un porteño, un Perdón, digamos, pero me parece que Lucas se refiere puntualmente al caso de que hay ciertos, ponele, concursos literarios o afines a ciertas editoriales que ven en ciertas fórmulas promesas mercantiles, digamos. Decir, esto es lo que se puso de moda, si vos pones un poco de sexo, un poco de comida, se va a vender un montón. Y también como escritores, digamos, también pasa, eso sí puede ser, y siempre está el canon, siempre, o sea, eso siempre. Pero me parece que cuando hablamos de un escritor, no sé, litoraleño, vamos a poner un ejemplo, no tenemos por qué hablar de Río, lo que hablamos anteriormente. Y capaz no quiere escribir sobre el río, digamos, yo hablaba la otra vez con un mendocino, me decía, bueno, yo no escribo sobre la montaña, me chupo un huevo la montaña, yo quiero escribir sobre otra cosa. Y es tan mendocina su escritura como la que describe el valle y no sé qué, o el que tiene el lunfardo en la palabra, digo, todos están bien y todos, me parece que es una búsqueda súper personal. Después que haya gente que quiera encajar y copiar y hacer, sí, obvio que sí. Pero para mí el mercado no es que si te querés parecer a tal o hacer una escritura, saber, no sé, por decir algo, vas a ganar, o intentar copiarlo, vas a llegar a algún lado o te va a editar tal. Es una mentira, no pasa nada, no te va. Para mí, o tenés plata, digamos, sí, o sos bueno. Perdón, digo, que ahí me parece que hay un punto, ¿no? Yo no lo digo pensando como escritor, que no lo puedo pensar, me cuesta, no puedo asumir ese rol, no me sale. No lo digo como editor porque efectivamente no edito libros. Lo pienso más desde la cuestión, que es lo que tengo el vicio, de la cuestión política. A mí me interesa abordarlo pensando en las políticas culturales y particularmente en Santa Fe tuvimos experiencias y en Rosario políticas que están interesantes para pensar estas cuestiones porque condicionan mucho la trayectoria de una ciudad como Rosario, que es muy semejante a mí, me parece, y disculpa si hay algún hincha presente, pero bueno, me parece que se entiende la metáfora, muy parecido a lo que le pasa a Newell y Central. Son equipos con todas las condiciones para pelear, para ganar, para prometer y siempre quedan ahí. Bueno, Rosario es una ciudad que siempre promete todos los torneos y sale de cuarto o quinto puesto para abajo, nunca llega a concretar. Y las políticas culturales que se pensaron desde los gobiernos, pero también desde las organizaciones que nuclean a editores,
desde las organizaciones que nuclean a escritores, desde la gente de la cultura en sí misma como organizaciones de la sociedad civil, pongámosle, o como sea, la cultura que circula, la idea de cultura que circula, me parece que peca de alguna de estas cosas, o por lo menos yo creo que peca de alguna de estas cosas. En el caso de santafesino, con la experiencia del gobierno socialista, pecó, a mi entender, de un excesivo estatismo. Era solamente si el Estado ponía guita y uno escribía para sus amigos porque sabía que se la podía bancar el Estado y en todo caso la tiradita que uno hace se la compran los amigos y ahí terminaba la ambición literaria y ahí terminaba la ambición cultural, que está buenísimo y uno no tiene por qué pensarlo de otro lado, pero digo, pensándolo desde la política, me parece que estamos en un problema porque no podemos romper esta falta de federalismo y porque no podemos romper tampoco la extrema dependencia que tenemos como país a una cultura en la que permanentemente estamos tratando de traer cosas, porque esto pasa lo mismo a Argentina respecto a Estados Unidos, a Francia, en donde Francia sí tiene una política cultural estatal. Francia dice, la proyección cultural de Francia en el mundo tiene que ser esta, y pone guita y fomenta escritores y arma feria. Los alemanes lo hacen también. Nosotros en Argentina tenemos una lógica distinta que tiene estas consecuencias, me parece a mí. También quería ir para el lado de que estamos hablando de políticas culturales y de mercado, y me parece que hay un ingrediente que podemos agregar a este caldo, que es los mecanismos de legitimación. Previamente hablábamos de canon. Yo quería decir que en pos de pensar el federalismo, yo como editor de una universidad nacional, siempre decimos, las universidades nacionales son lo único que puede representar lo federal, digamos, lo más federal que tiene Argentina. Si hay algo que es federal, si hay algo que puede ser un ejemplo de federalismo, el sistema universitario. Y en ese sentido, a mí me halaga trabajar en una universidad con colegas de otras universidades nacionales. Asimismo, estamos todos pendientes de cada vez que sacamos, o sea, la ecuación es muy parecida a la ecuación de mercado cuando desde una universidad nacional sacamos un libro. Sin embargo, mencionar que cuando pensamos en el canon de la literatura argentina o la legitimación, las universidades nacionales son muchas veces las que se encargan de rescatar autores que probablemente estarían olvidados, con obras valiosísimas, como es el caso, no voy a hablar de Riestra, porque yo siempre hablo de Riestra y después dicen quién es Riestra, pero por el caso de Juan Filloy en Córdoba, un escritor inmenso que vivió en Río Cuarto muchísimo tiempo, que publicó en Buenos Aires muchísimos libros en la misma época en que Borges editaba también, y él mismo le regalaba los libros a Borges y después se los volvía a regalar porque Borges lo recibía y lo pasaba. Si no fuera por la Universidad de Río Cuarto, una obra como la de Juan Filloy no estaría ya más. Y asimismo, otras universidades que sacan obras muy, muy importantes. Ahora salió de Entre Ríos, sacó Fray Mocho, lo sacó a Fray Mocho, sí, que también, un autor que editó en Buenos Aires, pero perdido total, digamos, hay un premio de Fray Mocho, ¿no? Digo, y ahora la Universidad de Entre Ríos, digamos, creo que coincido totalmente. Entre Ríos está haciendo un inmenso trabajo, y está rescatando autores entrerrianos o litoraleños. Lo mismo está haciendo Edwin en Córdoba, provincia de Córdoba. Hay un montón de editoriales universitarias y creo que ahí no condiciona el mercado, porque es otra lógica, otra economía y una apuesta por rescatar lo propio y la propia identidad de cada lugar, ¿no? Eso... Y es como una promoción también, porque son los escritores que cuando uno los lee da ganas de escribir. Esto que decías vos, ¿no? Que hecho también es un poco lo ingrato de
digamos, lo ingrato dicho así, ¿no? Pero digo, del escribir en el interior, en el cual uno escribe y eso queda en un Word, en el mejor de los casos, que se lo pasa a un amigo, pero no está la posibilidad medianamente cercana de que eso vaya a ser editado. Y muchas veces Igual en ningún lado te digo. se vuelve angustiante. No, pero cuando uno ya entra a hacer un título de mercado, pasa a poder firmar un contrato. De hecho, te pueden llegar hasta apurar para que escribas un libro, ¿no? Y se ven esos libros que salen que parecen hechos Sí, pero yo quiero decir que en igual masa, pero digo, es muy hay difícil. como una cosa angustiante. Sí, igual para mí escribir siempre es como el abismo, ¿no? En todos los sentidos. Y por otro lado, publicar, no sé, yo el libro que salió ahora mío, yo lo empecé a escribir hace 9 años, ¿entendés? Lo terminé hace 5 y salió ahora. O sea, y yo, la verdad que para mí era algo que hacía en la computadora. Era como, y yo vivo en Buenos Aires, ¿no? Y encima yo tengo una librería, o sea, estoy en el mundo literario. Pero digo, si para mí era imposible, digo, no es que para todos es imposible. Porque la verdad que no es que es imposible, es posible, ¿no? Digo, es difícil. Hay mucha gente que escribe, que está buenísimo, y editar, la verdad que la editorial, lo que vos lo dijiste al pasar hoy, y capaz te gustan un montón de cosas, pero a la hora de editar sale un montón de plata. Y después no hay tanta gente que lee. Y el editor necesita, digamos, está la plata del papel, del diseñador, del corrector, el derecho de autor, porque el autor debería poder vivir de esos libros, digo, ¿no? El editor tendría que poder vivir, el porcentaje de las librerías. Hay toda una cadena atrás y el precio del libro sale 2.000 pesos, qué sé yo, no haces nada. Imagínense que para los que no saben que los derechos de autor, el autor sale, es el 10%, si es que lo pagan, muchas editoriales no los pagan. Si es el 10% de 2.000 pesos, digo, ¿qué estamos hablando? Es una locura. Es que ese también me parece que es un punto interesante para pensar una política cultural, ¿no? Estamos hablando de un mercado, es un mercado cuyo bien tiene un insumo básico que es absolutamente volátil como es la creatividad humana. Es decir, el bien libro para ser producido necesita como insumo la creatividad humana, que es algo absolutamente incontrolable. Por lo tanto, ya es problemático de por sí. Y después, es un mercado que es de escala. Quiero decir, es una estructura de costos lo suficientemente grande como para que se justifique que haya grandes empresas que lo hagan. Y no tanto empresas chiquitas. Entonces, evidentemente, de la política cultural hay que pensar una estrategia como para apuntalar a esas otras economías que tienen una economía de desescala, que son las pequeñas editoriales, todo lo que no sea Random House, porque evidentemente lo tiene por una cuestión de composición, características propias del mercado, para que puedan desarrollarse y que se pueda extender ese tejido a nivel federal. Pero perder de vista que es una economía de escala es lo que me parece a mí que, por un lado, puede llevar a la política macrista, que fue la de arréglense como pueda, y la caída absoluta de todo, de venta, de producción, de escritura, de todo, porque era un cataclismo, o puede llevar a la otra lógica que es el apañamiento, ¿no? Que es casi como una cuestión de que, bueno, acá están los escritores, acá están los editoriales, vengan que le damos algo y acá tienen. Justamente siguiendo esa línea, venía pensando que para una política cultural se requiere conocimiento, estudio, pero también mucha valentía, porque plantarse ante el poder de las grandes editoriales, las grandes editoriales no son grandes editoriales porque tienen capital, también son planteles gigantes de gente que son laburantes, ¿viste? Y yo pensaba, ¿no? Muy probablemente coaccionen. En el caso de Plan Nacional de Lectura, parecía en principio que los beneficiarios de las compras iban a ser editoriales pequeñas, medianas, y en las últimas compras está clarísimo, cada vez más claro, que a las grandes editoriales mucho y después un poco para el reparto, que es mucho mejor que lo que pudo haber sucedido en otro momento, que era
todo para las grandes, todo para Arcor, ¿viste? Como decir, cuando el Estado nacional o los estados provinciales, ¿desde cuándo tienen que sostener a las grandes empresas? Y bueno, pero también hay coacción, hay intereses, hay poderes que trascienden todas las buenas intenciones que podamos tener respecto a eso. Sin embargo, en definitiva, volvemos al libro y a lo que nos interesa, que decir, bueno, hay un autor, hay un lector, y en el medio estamos acá sacándonos los ojos por ver qué hacemos para llevar un libro de un lugar al otro, y que ese libro, que es un texto, que trae un texto que alguien escribió, encuentre el mejor lector posible, que además alguien que lo compra el libro lo tiene que leer, ¿viste? Encontrar a alguien que quiera leer. Volvemos a lo que vos decías, quiénes son los que leen. Y bueno, esta es la cultura actual que nos toca, el mundo actual, donde hay mucho de interés por el celular más que por los libros, ¿no? Lo digital también interviene. Sí, también hay un montón de gente que hoy prefiere compartir sus escritos en redes, en esto, en lo otro, y eso hace que el libro, bueno, quede ahí olvidado. Igual es como toda militancia, digo, estamos acá. Vine a Avenida Tuerto, podría haber estado, no sé, en la costanera de Buenos Aires comiendo un choripán, estoy en Venado Tuerto, me vine acá, vine con mis libros, digo, bueno, son elecciones y uno trata de contagiar, y es verdad que faltan políticas de Estado. Yo en el medio trato de ser, como pensar qué puedo hacer yo, ¿no? Siempre. Yo desde mi lugar, como, bueno, una librería, capaz, otro desde su lugar, hoy elige comprar un libro y ya es un montón, o es algo. Y de nuevo, reitero, para mí es muy importante que existan este tipo de ferias, que se hablen de estos temas, que se puedan tirar a la mesa, que haya como gente vendiendo libros, gente comprando o conociendo estas editoriales y estos autores, porque realmente como lo dijiste vos, es difícil el macheo, ¿viste? Como alguien tiene que leer, encontrar un libro, tener la plata, tener el tiempo, es un montón. Es un montón, difícil, la lotería parece. Entonces, bueno, hay que intentar leer y escribir y comprar y difundir, creo yo. Bueno, estamos acá. Estamos en Venado Tuerto, así que hay que aprovechar, venadenses, aprovechemos. Y después, para los que vienen de afuera, también aprovechar y deleitarse con esta visión de la llanura pampeana, que es única. No hay muchos lugares donde poder contemplar la llanura como acá, donde el horizonte se hace infinito. Eso es parte de la lectura también. Así que, bueno, no sé si queremos abrir el diálogo al público, quieren decir sus opiniones, dar su veredicto. ¿Alguien quiere agregar algo? Cerramos. Gracias, cerramos. Gracias. Bueno, gracias por escuchar, bancar esto.